A mí me parece que Perú está en una situación privilegiada por distintas razones. Por un lado, el hecho de ser un país latinoamericano que está inserto en unas dinámicas políticas regionales determinadas, como son el ILAC, por ejemplo, que es un grupo de negociación que se ha ido desmarcando del resto de los países de Energía 77 con niveles de ambición significativos en todas las materias, no solamente en mitigación, que es como lo que más se habla en estas negociaciones o donde hay más nivel de sofisticación, pero también en adaptación, en financiamiento, que son temas que también preocupan. Creo que hace falta también que a nivel global Perú entre en conversaciones con actores clave y eso significa viajar mucho, ir a sentarse por ejemplo con los países del BASIC, que son básicamente India, China, Sudáfrica, Brasil. Brasil está más cerca y ya estamos haciendo algunas iniciativas con ellos. Vamos a tener una reunión, entiendo, en mayo, entre el 15 y el 17 de mayo. Es una iniciativa tripartita donde Chile, Perú y Brasil están tratando de traer a la región latinoamericana a ciertos puntos de acuerdo, básicamente en adaptación y financiamiento, con la ayuda de CEPAL y del PNUMA. Eso va totalmente en la dirección correcta. Tal vez pasar de nuestra región, eso es un desafío mayor, ir a, como te digo, al mundo asiático, el mundo árabe, los productores de petróleo fuera del continente americano. Va a ser fundamental para tener al menos una visión de lo que quieren cada uno de los bloques negociadores que están involucrados. Básicamente los grandes emisores, porque al final del día ese va a ser la receta del éxito, contar con la participación de ellos, pero manteniendo el nivel de ambición que ha mantenido Perú históricamente y que ha permitido también que se forme el grupo donde está junto con Chile, con Colombia, Guatemala, Panamá y Costa Rica, el ILAC. Hay que partir, yo creo, de la premisa del mandato. Nosotros no estamos trabajando en el vacío, no es necesario que inventemos, digamos, la rueda, basta con que miremos las decisiones previas, y en las decisiones previas está bastante claro lo que se espera de la COP20. Van a contar con el apoyo de la Secretaría y por supuesto de Chile y los países del ILAC y bueno, los que ya te mencioné. Pero básicamente lo que dice el mandato, y en mi opinión que es lo más importante de esta COP, tiene que ver con la información que los países deben entregar junto con sus contribuciones nacionales, esto que llaman las Intended Nationally Determined Contributions, para que los países se sientan en libertad de poder presentar lo que buenamente puedan hacer. Básicamente es lo que se llama un enfoque de abajo hacia arriba, que los países tengan soberanía para presentar sus contribuciones, libertad para hacerlo, pero lo que se espera de la COP es que al menos acordemos que haya una decisión en la COP, la decisión de Lima sobre información. Y ese es el elemento de arriba hacia abajo, top down, el elemento, digamos, más reglamentario. Todos los países pueden traer lo que buenamente puedan hacer, pero hay un elemento de información que nos va a permitir comparar esos elementos y ver, por una parte, a qué se refiere Perú, Chile, China, Brasil, Estados Unidos con la contribución que está haciendo, de dónde viene, cuáles son las metodologías que utiliza, los potenciales de calentamiento, en fin, las guías del IPCC que va a elegir, pero además para analizar en qué medida se ajusta con lo que se espera de acuerdo a la ciencia. En qué medida ese aporte, esa contribución nacional está en línea con la meta de los 2 grados, la estabilización de los gases en la atmósfera a un nivel que no sea peligroso para el sistema climático en el fondo. Por otro lado, el mandato también habla de los elementos del borrador del acuerdo, y eso también es algo que se espera para la COP de Lima. De hecho, se espera que en mayo del 2015 ya tengamos un borrador de acuerdo que las partes puedan negociar durante el año 2015 hasta París. No hay que olvidar que ya tenemos
algo avanzado. Pasamos ya ahora en marzo a un proceso de negociación más formal que se llama grupo de contacto. Antes estábamos en un espacio más informal donde los países básicamente estaban teniendo conversaciones sobre cuáles son esos elementos, qué se entiende por legalmente vinculante, qué se entiende por aplicable a todas las partes, cuáles son los principios que tienen que primar en la aplicación, de qué manera nos vamos a diferenciar entre países, etcétera, etcétera. Pero se espera que en Lima, y entiendo que la presidencia al menos así lo está estimando, que tengamos estos elementos. Ese es un elemento de riesgo, porque es muy difícil que podamos acordar esos elementos de aquí a Lima. Sí hay muchas visiones, lo que probablemente podamos tener es un conjunto de visiones, que eso se traduce en un montón de páginas, en un montón de texto. Otra cosa importante es, y que tienen que tener en cuenta la presidencia y bueno, el Perú en general, es que la tarea de Perú no termina ¿cuándo? El 14 de diciembre. Empieza con la COP y termina en París. Durante todo el año 2015 el Perú va a ser presidente. Por lo tanto, lo que logre de aquí a la COP20, ahora en diciembre, va a también determinar qué tan fácil va a ser su trabajo durante el año 2015.